Muy bien, este video corresponde a la catequesis 6, la cual yo no la grabé, entonces hice este video para los que no pudieron asistir a la catequesis 6, lo hice para que pudieran ver el tema, entonces voy a hacer un resumen un poco más condensado, eh, porque no pude grabar la catequesis el día que la di, pero vamos a tratar de abarcar los temas que vimos ese día. Nosotros habíamos terminado la catequesis número 5 con el tema del templo que hizo Salomón, un templo que estaba lleno de signos, de esculturas, de detalles, de grabados de carácter religioso que tenían algún simbolismo, las 12 tribus de Israel, los dos querubines de madera cubiertos de oro que estaban en el Santo de los Santos, donde se guardaba el arca de la alianza, todos los tallados en las paredes, etcétera, etcétera. Y vimos que Dios no solo no desaprobó todo aquel ambiente físico lleno de signos religiosos, sino que llenó el templo de Salomón con su gloria y prometió habitar ahí eh, mientras el pueblo escuchara sus mandatos. ¿Y qué es habitar? Bueno, es simplemente que ahí está manifiesta la presencia de Dios y es un lugar ideal para tener un encuentro con Dios. Las imágenes y los signos religiosos cumplen esa función de meternos en un ambiente religioso. Y entonces con eso introducíamos un tema que era la latría relativa. ¿Qué es la latría relativa? Bueno, viendo que la latría es el amor, el respeto, la obediencia, el santo temor que se le debe tener solamente a Dios, más o menos, digámoslo así, lo que resume el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la latría. Y entonces existe la latría relativa. ¿Qué es la latría relativa? Bueno, es el, eh, el respeto que se le manifiesta a un objeto o a un lugar o a una fecha o a una circunstancia en razón de la relación que tiene ese objeto, ese elemento, esa fecha con Dios. El día domingo no puede ser cualquier día porque domingo significa día del Señor. Es un día en que debemos ir a la Eucaristía, que tenemos que reunirnos como pueblo, que tenemos que orar como pueblo, que tenemos que escuchar la palabra de Dios como pueblo. No es un día cualquiera. Bueno, en la arena donde se manifestó Dios a través de una zarza encendida, Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. ¿Por qué es sagrado? ¿Porque ese suelo es Dios? No, por supuesto que no, pero ahí se manifestó Dios. Ya no es cualquier suelo, es un suelo donde se hizo manifiesta la presencia de Dios a través de una zarza que ardía. Y desde ahí le habló Dios a Moisés. Entonces, eh, a la luz de los textos, podemos ver que los objetos e imágenes sagrados lo son porque se usan para el servicio de Dios verdadero. Y entonces cuidarlos, darles el mantenimiento adecuado, el uso correcto, utilizar ojalá los mejores materiales. ¿Cuánta gente discute? Ay, es que en esos templos, es que esas copas que tienen oro y no sé qué. Entonces, es para Dios. Dios no ocupa el oro, pero Dios ocupa que nosotros entendamos que Él es lo más importante para que así nos mantengamos lejos del pecado, porque qué difícil es no pecar. Qué difícil es ir a veces contra nuestra propia voluntad, que añora lo malo, que quiere comerse al prójimo, que quiere robarse algo, que quiere cometer adulterio, que quiere mentir, que quiere no hacer caridad, no ayudar a nadie, no escuchar a una persona con problemas. Qué difícil es que nosotros podamos de alguna manera eh, luchar contra
deseo inclusive que tenemos, esos malos deseos que tenemos a veces, la vagancia, la pereza, la envidia, el odio, el rencor, y solo lo lograremos el día que pongamos a Dios y lo lograremos ahí con caídas, con errores, con un montón de cosas, pero lograremos encaminarnos hacia el bien el día que entendamos que el bien, valga la redundancia, es el bien máximo, que Dios es lo más importante, que hacer su voluntad es lo más importante que hacer mi propia voluntad. Solo así es que podremos entender y ubicarnos. Por eso Dios nos pide que en el culto le demos lo mejor y que hagamos lo mejor de nuestra parte. Y eso corresponde a la latría propia de Dios, a ese amor, a ese respeto de Dios. Bueno, los signos religiosos que nos evocan a Dios tienen que tratarse con respeto. Ese es el resumen. ¿Son Dios? No, no son Dios, pero son parte del culto de Dios. Entonces, tener entonces eso en mente. Muy bien, ahora, eh, sabemos esto, pero hay gente que pregunta, hay una pregunta que siempre hacen, mire, pero eso de que bendicen las imágenes o bendicen las candelas o bendicen la casa, bueno, vamos a escuchar en Éxodo 30 del 1 al 10, Éxodo capítulo 30 del 1 al 10, dando instrucciones Dios a Moisés, dice que vas a hacer un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás, será cuadrado, perdón, sí, será cuadrado y dar las medidas. No me voy a ir ahí por las medidas. Dice, lo revestirás de oro puro, de nuevo, utilizando un material que nos haga a nosotros, no a Dios. Dios el oro o el mercurio le es igual, pero para nosotros el oro es valiosísimo. Entonces, dárselo a Dios implica que para nosotros Dios es lo más importante. Igual le hace molduras, todas las órdenes. Ustedes pueden leer ahí todo el 10 todo el cuidado que había que tener, la exactitud en este altar. ¿Por qué? Porque es un objeto que se usa para el culto de Dios. Entonces, una vez hecho este altar, lo puedo agarrar yo para comerme algo. Puedo agarrar yo la copa en la que se consagra la sangre de Cristo en la misa y usarla también para tomar café. Por supuesto que no. Por supuesto que no, son objetos sagrados porque se usan en el culto de Dios. Son objetos que merecen respeto, una imagen, porque nos recuerda a Dios o porque nos recuerda a un santo, a un héroe de la fe, a una persona que se dio en el servicio, que entregó su vida por el evangelio, ya sea literalmente que lo mataron por predicar el evangelio o ya sea porque dedicó toda su vida a la caridad, a las buenas obras, a la oración, a la misericordia. Entonces son héroes de la fe que nos ayudan a decir, mira, sí se puede. Cada santo, cada persona como Santa Teresa de Calcuta, que dedicó toda su vida a atender al prójimo, nos hacen darnos cuenta de que se puede. Entonces, cada manifestación de Dios a través de personas, de lugares, de objetos, merecen respeto. Entonces, volviendo a la pregunta de si se pueden bendecir imágenes u objetos, bueno, en el Éxodo 30 del 22 al 38 dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, o sea, vean que el que habla es Dios y le da una receta para hacer un aceite, un óleo de unción. Ahí le dice que lleva mirra, que lleva cínamo, que lleva caña aromática de casia. Es decir, ahí le da todo y un aceite de oliva. Y dice que prepararás con ella el óleo para la unción sagrada, perfume aromático, como prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás, oiga, vea, ungirás la tienda del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el calendario con todos los utensilios.
el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la pila con su base, así los consagrarás. Importantísimo el versículo 29 para entender por qué se bendicen las imágenes, las casas, las personas. Así las consagrarás y serán cosas sacratísimas. Todo cuanto los toque quedará santificado. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Y vean, y dice, hablarás a los israelitas diciendo, este será para vosotros el óleo de la unción sagrada de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno consagra o bendice algo a Dios, lo que está haciendo es apartándolo a Dios. Hay gente que va y le dice, Padre, que venga, bendígame la casa para que si hay un terremoto no se me quiebre, bendígame el carro para que no me lo roben, para que no se me descomponga. No, créanme que igual se descompone, créanme que igual se lo pueden robar. Eso no es el motivo por el que uno bendice o consagra un objeto, una imagen. Es que conságrame, bendígame este rosario para que me sirva de amuleto de buena suerte para ver si pego la lotería. No, no es eso. Cuando uno consagra un objeto, una imagen, una casa, cuando se consagra, cuando se bendice en persona, estamos diciendo aquí, por ejemplo, usted consagra la casa, aquí en esta casa se alabará y se servirá a Dios. Esta casa queda consagrada al Señor, le pertenece al Señor, es del Señor. Y por ende en esta casa viviremos conforme a la voluntad de Dios. Nos esforzaremos, por lo menos, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Este carro que yo bendigo, este carro es del Señor, lo aparto para el Señor. En él se hará la voluntad de Dios. No agarrar usted, bendecir un carro para luego ir a saltar con el carro, para luego agarrar el carro e irme a meter con una persona a un motel. No, no es para eso que usted bendice el carro. Usted bendice el carro para decir, este carro está consagrado al Señor, y claro, le podemos pedir a Dios que nos cuide, sí, que nos cuide, que nos libre de accidentes. Claro que sí, se puede pedir, pero la consagración es apartar para el Señor, es consagrar para el Señor. Entonces, los objetos sí se consagran y sí adquieren un carácter más sacro, es decir, un respeto. ¿Por qué? Porque es un objeto sagrado, por su relación con Dios. Por eso, eh, todo esto se respeta. Aquello con lo que se evoca al santo de los santos, con lo que se le sirve, aquellos signos de la majestad merecen respeto y ser tratados como cosas santas en honor a quien evocan, algunos objetos más que otros según su origen. Entonces, es interesante en Primera de Samuel 6, 19, 21, el arca de la alianza es robada por los filisteos que empiezan a padecer plagas, entonces la devuelven al pueblo de Israel. Cuando llega a la primera ciudad de Israel, que era el lugar de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron, no se pusieron contentos de que el arca volviera, y Dios los castigó y los castigó de muerte. Porque ¿cómo no se va a alegrar usted? Entonces, nosotros tenemos que alegrar. El domingo me trae alegría que sea domingo, porque hoy voy a reunirme con el Señor, porque voy a escuchar su voz a través de la palabra, porque me voy a alimentar de su cuerpo y de su sangre, porque voy a orar con la comunidad, porque voy a pedirle a Dios en este primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana, no es el lunes. El domingo voy a poner en manos del Señor esta semana. Entonces me alegro. Paso por un templo, por el frente de un templo, no paso como si estuviera pasando al frente del bar o al frente de la pulpería. No, paso y me persino, porque sé que en ese altar se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Paso y me persino porque sé que en el sagrario está el cuerpo de Cristo, porque sé que desde el ambón se lee la palabra de Dios al pueblo, porque es un sitio dedicado a la oración y al culto de Dios.
Entonces yo paso por el templo y no estoy pasando por cualquier lugar y me alegro y le doy honra a Dios acordándome, persinándome. Esas personas de Bet-Semes no se alegraron de que aquel signo de la presencia, no era Dios, era el arca de la alianza, pero era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, no se alegraron porque había vuelto, entonces, porque la habían recuperado, entonces reciben un castigo. Bueno, alguien dirá, bueno, ya eso no pasa, sí, porque está Jesús allá. Está Jesús. Hay que entender que Jesús está, dice el credo, está a la derecha del Padre, subió al cielo. ¿Y qué está haciendo allá? Comprándonos tiempo para ver si cambiamos, para ver si nos convertimos, para ver si nos puede rescatar. Y eso lo dice una parábola muy bonita. Ahí la vimos en la catequesis, la estuvimos leyendo, a ustedes se las resumo, donde dice que había un dueño de una viña que tenía si no me falla, era la memoria, era una higuera y esa higuera no daba frutos, no daba higos. Entonces viene y le dice, viene y dice, mira, esta higuera está ocupando aquí terreno de vano, arránquenla porque no da frutos. ¿Quién es el dueño el Dios Padre? Que viene y espera que nosotros demos frutos. ¿Qué fruto espera que nosotros demos? Que amemos, que perdonemos, que cambiemos nuestros malos pasos, que nos arrepintamos cuando caigamos, que le busquemos, que le alabemos, que busquemos la voluntad de Dios, que hallemos en la voluntad de Dios nuestra alegría. ¿Y qué pasa? Que viene, llega y no encuentra nada. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a arrancar la higuera y voy a quitarla. Pero dice que el encargado de la viña le dice, Señor, dale tiempo. Ese es Jesús, diciendo, Señor, dale tiempo, déjame. Voy a podarla, voy a mover la tierra alrededor, le voy a echar abono. ¿Qué es eso? Las gracias que Dios nos manda. O sea, Dios nos manda gracias, nos dice, mire, cambie a través de una persona, a través de la mamá, a través del papá, a través de un vecino. O sea, Dios utiliza a cualquier persona para decirnos, cambie, cambie, cambie. Vea, deje eso que está haciendo malo, busque de Dios. Y entonces Dios viene y Jesús viene y dice, miren, eh, esto... Esto, por favor, reaccionen, nos toca, nos mueve el piso, nos revuelve. Inclusive a veces deja que experimentemos el dolor del sufrimiento de nuestro pecado, la soledad, la tristeza, la depresión, la resaca, para que tal vez digamos, "Ay, yo no quiero vivir así, Señor, ayúdame". Entonces, todas son gracias de Dios para ver si cambiamos. Y está él ahí diciéndole al Señor, Señor, detente, no castigues todavía, dame chance, dame a ver si. Pero vea lo que termina diciendo Jesús en esa parábola, dice, déjame, voy a echarle abono, voy a moverlo, pero si ya el otro año no da fruto, ya ahí sí la arrancamos y la echamos al horno. Entonces, allá está Jesús diciendo, suave, Señor, vea, esta persona no se alegró porque es domingo, porque es la misa, no pasa por el templo, por el frente y pasa como si estuviera pasando frente a la pulpería, entre tantas cosas malas que hacemos, ¿verdad? Y está el Señor diciendo, pero dame tiempo, voy a ver si, voy a remover la tierra, a través de la catequesis, a través de la misa, a través de un consejo, a través de un sufrimiento, a través de algo, voy a ver si lo logro atraer y si lo acerco. Entonces, la misericordia de Dios nos ayuda a no experimentar los castigos que merecemos, pero no podemos tratar las cosas sagradas como si fueran cualquier cosa. Tenemos que tener. Entonces, si Israel tenía que tener respeto por los signos propios del culto de Dios, cuánto más respeto merece lo que hoy evoca las realidades
y misterios de la salvación consumada por Cristo Jesús. Con cuánto más cuidado se debe tratar de no desvirtuar todo lo que evoque el acto de amor más grande presenciado por la humanidad, que hasta un instrumento de tortura en Cristo se convierte en signo de victoria y triunfo. Entonces, lindísimo. En 1 Corintios 1, del 17 al 24, nos dice San Pablo, porque no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Es San Pablo, un signo. La cruz, ¿qué era la cruz? Un signo de tortura. ¿Para qué la usaba el pueblo para qué la usaban los romanos, la cruz? ¿Para qué la usaban? Para asustar a la gente. Decían, el que se nos meta con nosotros, el que rompa nuestras leyes, muere de la forma más terrible y dolorosa, en una cruz. Esa era una muerte reservada para aquellos que Roma consideraba los máximos traidores, los máximos criminales. Era una silla eléctrica, pero todavía es más humana la silla eléctrica, más rápida en matar. Era un instrumento de muerte. Y dice San Pablo que ese instrumento de muerte, al haber sido tocado por Dios, al haber sido usado por Dios para entregar su vida, para salvarnos, se convierte en algo importantísimo. Y tal vez con eso entendemos la latría relativa. La cruz, que no es sino un madero, se vuelve algo importantísimo para los cristianos. ¿Por qué? Porque en ese instrumento, en ese madero, muere Jesús dando la vida por nosotros. Entonces, imagínense lo que significa para nosotros eh, la cruz. Significa algo increíble, algo que no debemos desvirtuar, algo a lo que no debemos faltarle el respeto. Entonces, todos los objetos que están relacionados con Dios y su plan de salvación merecen todavía más respeto que aquello a lo que se le guardaba grande respeto en el Antiguo Testamento. Ustedes ven el pasaje entero donde de 1 Corintios 1, 17 al 24, luego de decir que la cruz no se desprestigia, no desprestigiarla con razonamientos humanos, eh, nos explica que la cruz para los israelitas, motivo de vergüenza. Para los sabios griegos, escándalo. ¿Cómo una persona, un dios va a morir en una cruz? Eso no tiene sentido. Y resalto esto porque es importante ver por qué el cristianismo es tan humano. Lo que plantea el cristianismo no lo plantea ninguna religión del mundo, que un Dios se abaje a nuestra condición, ¿no? Todos los dioses son poderosos y nos castigan y nos tienen a su merced. Que un Dios se abaje a nuestra condición para elevarnos y acercarnos a la suya, eso no es un pensamiento humano, es un pensamiento que rompe toda la lógica humana, donde siempre buscamos más honor para el poderoso, más poder para el poderoso, más riqueza para el rico. Bueno, eso de yo despojarme de mi divinidad de alguna manera, ¿verdad? O sea, de abajarme a la condición humana, de someterme a padecer lo que padecen los humanos, para decirles que los amo, que aquí estoy con ustedes, y dejar y entregar su vida a través de una muerte de cruz para salvarnos. Eso solo se le puede ocurrir a un ser muy superior a nosotros, que ve lo que nosotros no vemos y que lo mueve el amor y la ternura. No hay otra explicación, que lo mueve el amor y la ternura hacia nosotros. Entonces, bueno, igual si pensamos en el campo humano, si yo tengo un reloj que me regaló mi papá antes de morir, bueno, yo lo cuido, no porque sea mi papá, sino porque me recuerda a mi papá.
De esa manera, las imágenes religiosas que nos recuerdan a Dios, que nos recuerdan el amor de Dios, que nos recuerdan nuestra salvación, los crucifijos, todos estos signos merecen el respeto que tienen que merecer, ¿verdad? Ahora, em, entonces eso es la latría relativa. Ahora bien, cuando un objeto de estos sagrados deja de ser un objeto sagrado y se convierte más bien en un objeto de superstición y de idolatría. Bueno, idolatría está eh, fácil, o sea, está fácil. Em, Cuando la idolatría se manifiesta, es, por ejemplo, y son objetos sagrados, ojo, estoy hablando de objetos sagrados. Yo me parece que el mejor ejemplo para hablar de esto es la serpiente de bronce, que ya habíamos hablado en una catequesis anterior. En Números 21, del 8 al 9, dice que dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador, una serpiente de bronce. Y quienes miren esa serpiente de bronce, muy bien. Entonces así eh, la cruz toma importancia y es un símbolo tan sagrado para los cristianos porque ahí murió Jesús. Eso es, en pocas palabras, la latría relativa. El respeto, el cariño que se le guardan a las imágenes que tienen por la relación que tienen con Dios. Muy bien, ahora vamos a ver otro tema y esto fue ya lo último que vimos en esa catequesis, número 6, que es el tema de si las imágenes pueden hacer milagros, como eso que dicen, mira, es que con la imagen de la Virgen de los Ángeles o tal cosa, esas atribuciones están bien o están mal. Bueno, entonces de nuevo, eh, yo lo primero que quiero darles a hablar de esto, digamos, esa atribución que se le da a algunos objetos, a algunos lugares, al agua, de alguna fuente, para hacer milagros, si eso tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, yo quiero que repasemos algunos pasajes de la Biblia donde se dan distintos ejemplos de cómo Dios ha utilizado muchísimos medios para hacer un milagro, distintos métodos, distintas cosas. Entonces vamos a verlo rápidamente, vamos a mencionar algunos. Eh, y disculpen ahí que cortara un poco el tema, tuve que detener la grabación. Estaba hablando eh, de la serpiente de bronce cuando corté la transmisión y ahora vuelvo otra vez, pero es sobre lo mismo. Entonces estamos hablando de si los objetos sirven, eh, si los objetos, con esos objetos podemos, bien, digamos, lo que estamos tratando aquí de explicar es si las imágenes. Ok, déjame ver cómo puedo para ubicarme bien, porque es que hace un ratito que corté la transmisión. Ok, ya recuerdo. Estábamos viendo o empecé a introducir un tema, pero me brinqué la parte de los milagros. Entonces vamos a volver a la parte de los milagros. Eh, de los milagros a través de distintos medios que Dios pone. Entonces, bien, voy a dar varios ejemplos de milagros que Dios hace a través de distintos medios.
porque la respuesta a si puede un objeto producir un milagro, hay una respuesta que le vamos a ir llegando, pero yo primero quiero decir y dejar claro que Dios utiliza el medio que Él quiera para hacer milagros. Vamos a dar distintos ejemplos. Primero, Números 21 del 8 al 9. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es la historia que hay alrededor de este pasaje bíblico? Bueno, el pueblo de Israel empieza a renegar de Dios en el desierto y como castigo, unas serpientes del desierto, que son llamadas abrasadoras, ellas muerden a la gente de Israel y la gente de Israel empieza a morir por el veneno de la serpiente. Entonces, se viene esta plaga de serpientes contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va y le clama a Moisés: Moisés, hemos renegado del Señor, nos arrepentimos, pídele al Señor que detenga este castigo. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, Números 21 del 8 al 9, hazte una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil en lo alto. Y si alguna serpiente mordía a un hombre, éste miraba la serpiente de bronce y quedaba con vida. Entonces aquí estamos viendo un milagro que hacía Dios a través de qué, a través de una serpiente de bronce, pero no solo la serpiente de bronce, sino que había que mirar a la serpiente para conservar la vida. ¿Por qué hace esto? Bueno, en Juan 3, en el Evangelio de Juan 3, 14 al 15, nos explica el sentido del milagro. Dice Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el mástil, en lo alto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En la cruz, en el mástil de la cruz. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Quiere decir que Dios utilizó la imagen de una serpiente elevada en lo alto para simbolizar a Jesús. ¿Y por qué una serpiente? Porque Jesús cargaba en sus hombros nuestro pecado, no el de él, pero el de toda la humanidad. Y entonces, ahí en la cruz quedó clavado nuestro pecado, no el de Jesús, el nuestro. Entonces, para que esa serpiente de bronce era una señal, era como un simbolismo de lo que iba a hacer Jesús por salvarnos. Entonces, para que todo el que crea en Jesús tenga vida por él. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Hay gente que dice, mira, pero esos milagros que son con ciertas rutinas, que hay que hacer ciertas rutinas. Por ejemplo, los novenarios, esas misas, digo, perdón, esas oraciones que se hacen durante 9 días. Bueno, sí, ¿puede Dios obrar a través de un rito que se repite? Sí, sí puede. Vieras que en Josué 6, del 1 al 20, dice que el pueblo de Israel, si le vuelvo a contar la historia la que está envuelta este texto, es que Josué iba a pasar con el pueblo de Israel por Jericó para llegar a la tierra prometida. Jericó es una ciudad muy antigua, ya los arqueólogos encontraron las murallas, no las de la segunda ciudad, sino las de la primera ciudad, que son estas que cayeron por el milagro que se va a describir. Entonces, Josué quiere pasar por Jericó y el pueblo de Jericó le dice, usted por aquí no pasa. Mire, señores, Dios nos está llevando a la tierra prometida y tenemos que pasar por Jericó para llegar a la tierra prometida. Y dijeron, no, por aquí ustedes no pasan. Entonces el Señor, Josué clama a Dios y Dios le da una respuesta para que Jericó caiga y ellos puedan llegar a la tierra prometida. Vean cómo hace el milagro Dios. Dios dice, mira que yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey,
Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una vuelta alrededor, y así harás durante 6 días. O sea, que por 6 días había que dar vuelta a la ciudad de Jericó. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El día séptimo daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven las trompetas. Y claro, Josué hizo todo. Ustedes continúan ahí leyendo. Josué hizo todo el rito que Dios le propuso. Dieron las vueltas los 7 días, el último día 7 veces, llevaban las 7 trompetas, y prorrumpieron en un gran clamor, y las murallas de Jericó cayeron. Entonces quiso Dios hacer un milagro. ¿Pudo Dios haber simplemente dicho: mira, Josué, voy a hacer que se caiga el muro ya, pum, y se cae el muro? Claro que lo pudo haber hecho, pero quiso Dios que se hiciera de esa manera, dando vueltas a Jericó, haciendo. A veces Dios, cuando uno le pide algo, a veces Dios se lo da de una vez, a veces lo pone a uno a caminar, a veces dice: te voy a dar lo que me pides, pero no así. Te conviene que te lo dé a través de este esfuerzo, a través de esta disciplina, a través de esta constancia, a través de que escuches mi voz y me hagas caso. Si yo te estoy pidiendo esto, ahí podríamos haber estado reflejados muchas personas: el que duda, ¿por qué 7 vueltas? ¿Por qué no 8? ¿Por qué tiene que ser con cuernos? ¿Por qué no puede ser con trompetas? Ahí podemos estar muchos. Dios lo que nos pide es que seamos obedientes. Y dieron 7 vueltas, hicieron lo que Dios pidió y vieron el milagro. A veces Dios nos pide que tengamos una disciplina, que tengamos una vida de oración. Ore constantemente, toque la puerta, toque, 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 y se le abrirá. Busque, 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 y encontrará. Pide constancia, porque es lo que necesitamos. Si nos diera todo de manera instantánea, quién sabe cómo seríamos, pero ahí vemos que Dios hace un milagro a través de una rutina. Luego dice que en Segunda de Reyes 2, del 8 al 14, podemos ver un relato donde Elías dobla su manto y golpea el agua del río Jordán, y el agua se abre para que él pueda caminar por el medio. Entonces, y luego Eliseo hace lo propio cuando viene de vuelta. Entonces, vean qué interesante. ¿Cómo se manifestó aquí el milagro? A través de un manto que se doblaba y que golpeaban con él el agua. Muy parecido a cuando Moisés usó el bastón y dio la orden de que se abrieran las aguas del Mar Muerto. Muy bien, hay un milagro muy interesante que se manifiesta en Marcos 5, 27, 34. Aquí el objeto que Dios utiliza para hacer el milagro es el manto de Jesús. Ni siquiera la mano de Jesús, ni siquiera la voz de Jesús, ni siquiera las palabras de Jesús. Simplemente el manto de Jesús. Pero lo que es más importante es que la persona ni siquiera le pide expresamente a Jesús el milagro, sino que la persona cree por fe que va a obtener el milagro. Dice: habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente una mujer que tenía ya días de tener una hemorragia, que no se le curaba con nada, que no había forma en que se le arreglara. Ya había visitado a los doctores y tocó el manto de Jesús, pues decía, vean lo que ella pensaba: si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado?
pero él miraba a su alrededor para descubrir lo que había hecho. Eso es muy interesante, este pedacito del texto, porque mucha gente toca a Jesús, mucha gente va a misa, mucha gente reza, mucha gente. Pero ¿por qué esta mujer obtuvo un milagro? ¿Por qué Jesús estaba buscando específicamente a esta mujer? Porque los demás le tocaban, pero esta mujer le tocó con una característica diferente. Esta mujer tenía fe. Y por eso mucha gente habla de Jesús, dice que Jesús está, pero no tiene realmente fe en Jesús. Y por eso no ve los milagros. Jesús pregunta quién me ha tocado. Y los discípulos, todo el mundo, es que hay tanta gente tratando de tocar, todo el mundo. Pero Jesús lo que estaba preguntando en el fondo es quién me tocó con fe, quién realmente me tocó, quién realmente se acercó a mí creyendo en mí, sabiendo quién era yo, quién se acercó con fe a mí. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo, bellísimo lo que le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Vean que Dios lo que más quiere de nosotros no son milagros. A veces la gente está buscando, que pasa algo, que el ciego vea, que el sordo, está bien, todo eso está bien, yo estoy diciendo que esté mal, pero lo que Dios más quiere darnos es la salvación. Entonces Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, porque como tuvo fe y confió y vio el milagro, a esa mujer ya nadie le quitaba la fe en Jesús, nadie, ni a patadas ni a golpes. Esa mujer, por la fe, vio la obra de Dios y al ver, iba a quedar ella incorporada a Cristo. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Ese fue el regalillo adicional. Lo más importante, tu fe te ha salvado. Y además queda curada de tu enfermedad. Ese fue el regalo extra. Eso hace un eco de lo que dice Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Primero, la fe en Dios. Entonces, vemos un milagro que se manifiesta a través de una tela, de una ropa que andaba Jesús, pero se da por la fe. Por eso nunca hay que burlarse de la fe de las personas. A veces nos burlamos de señoras que tienen mucha fe, que dicen que en todo acuden a Dios. Usted búrlese, la señora va a seguir viendo los milagros y usted va a seguir sin ver nada porque usted se está burlando y no tiene fe. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, ¿qué más? En Hechos 5, 13, 16 escuchamos una historia de que la gente ponía a los enfermos a los pies del camino para que los apóstoles con su sombra, oiga, no con sus manos, para que la sombra de los apóstoles pasara por en medio de ellos y quedaran así curados de sus enfermedades. Otro milagro muy interesante, Juan 5, 2, 4, una manifestación divina. Para eso es que, es cierto que se apareció un ángel y dijo, sí, eso pasa, vean, Juan 5 del 2 al 4. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y del primero que se metía después de que agitaba el agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Qué interesante. En Jerusalén había una piscina. Un ángel de Dios bajaba y la movía. Cuando se movía el primero, no el segundo ni el tercero, el primer enfermo que se metiera quedaba curado de lo que fuera. Este pasaje es el pasaje del paralítico, que Jesús cura, que Jesús se acerca a él, porque evidentemente un paralítico que no se podía mover no tenía oportunidad de meterse al agua cuando el agua se agitaba. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver, ya vimos varios tipos de milagros. ¿Y cuántos hay en la Biblia? ¿Cuántos? Un montón de milagros. ¿Qué montón de milagros? Pero he aquí la clave. La clave está en que no es el objeto ni la persona la que hace el milagro. Es Dios quien lo hace. Siempre es Dios. Cuando la gente dice, la Virgen me hizo un milagro,
quien lo hizo es Dios. Cuando alguien dice, toqué tal cosa, fui a Lourdes y se me hizo un milagro, etcétera, etcétera, cualquiera que sea el medio, hice una oración por 9 días y después Dios me concedió un milagro, entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Yo me doy cuenta de que en todos esos casos es Dios el que hace el milagro, pero en su infinita sabiduría lo hace a través de la mano, de la sombra, de la ropa, de los objetos de sus siervos, de una imagen como la serpiente de bronce o de cualquier medio que él escoja. Siempre en los milagros está la voluntad de Dios que es buena. A mí me encanta porque a Jesús le hacen dos preguntas en dos casos distintos. Uno le dice, Señor, si tú puedes, sáname o ayúdame. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? ¿Que no tienes fe? Claro que puedo. Dios puede hacer milagros. Dios puede intervenir en nuestra vida de manera ordinaria o extraordinaria. Pero recuerden que los milagros no son solo cosas así súper llamativas, no. El hecho de estar vivos es un milagro. El hecho de que un bebé se geste en el vientre de una mujer, eso es un milagro. El milagro se hizo a través de los papás. Pero qué poquito tuvieron que ver los papás. ¿Acaso que los papás diseñaron los cromosomas, los genes? ¿Acaso que los papás configuraron todo para que todo se mezclara ahí en el útero, para que el huevito se pegara a la pared del útero, para que el útero alimentara de nutrientes al bebé, para que el bebé fuera creciendo, para que se le fueran unas células se convirtieran en ojos, otras en dientes, otras en boca, otras en uñas, otras en dedos, unas empezaran a moverse así y formaran el corazón para que otras empiecen a filtrar líquido en los riñones. O sea, no fueron los papás los que hicieron esos planos, esos diseños, no fueron los papás, es Dios el que hace todos los milagros, es Dios el que hace que no salgamos volando de aquí del planeta cuando el planeta gira a no sé cuántos kilómetros por hora, que no choquen todos los planetas contra todos, que no choquemos contra el Sol, que no nos alejemos tanto del Sol que nos enfriemos, que la Luna esté a la distancia correcta de la Tierra para que le dé estabilidad y no esté haciendo así. O sea, todo lo que Dios nos da, todo es un milagro de Dios, no solo los milagros extraordinarios. Pero hay que entender, Dios hace todos estos milagros a través de lo que él quiera. Sí, fue papá y mamá los que se unieron y se juntaron y de ahí salió el bebé. Sí, pero el milagro maravilloso lo hizo Dios, no los papás. Los papás ni entienden ni saben cómo se formó un ser completo allá adentro. El milagro lo hace Dios a través de dos personas ordinarias. Bueno, así Dios hace milagros a través de los objetos en el universo. Y eso nos lo dice clarito, clarito, y con este texto se entiende perfectamente el tema, no, lo deja fuera de toda duda. Hechos 19, 11 al 12. Dios obraba por medio de Pablo. Oiga, ¿quién obraba los milagros? Dios. Dios obraba, pero por medio de Pablo, milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado Pablo, ¿verdad? Y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. ¿Quién hace el milagro? Siempre Dios. Cuando uno dice es que la Virgen de los Ángeles me hizo un milagro, ¿quién hizo el milagro? Dios, a través de la Virgen, específicamente bajo la advocación de la Virgen de los Ángeles. Es que ahí en Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pedro le resucitó a una mujer que había muerto, a una viuda. Bueno, ¿quién hizo el milagro? Dios. ¿A través de quién? De Pedro. Quiso Dios usar a Pedro para hacer el milagro. En esto que nos está relatando Hechos 19, 11 al 12, queda muy claro que el hacedor de milagros es Dios, pero que Dios utiliza cualquier medio que Él quiera para
manifestar sus obras. Y muy especialmente lo manifiesta a través de sus siervos más cercanos, los santos. ¿Por qué? Pues son personas que sirven a Dios de una manera impresionante y Dios respalda a sus siervos. Dios respalda a aquellas personas que les dio una misión durísima en la vida y que ellos dijeron sí, como la Virgen, vas a tener un hijo, será llamado Emanuel, el Hijo, Dios en medio de nosotros, Emanuel, Dios en medio de nosotros, como el Espíritu Santo se posará sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Y qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin ninguna duda, hágase en mí según tu palabra. Entonces, una persona que se ha hecho esclava del Señor, sierva del Señor, Dios respalda a sus siervos, como a Moisés cuando Aarón y la hermana se pusieron a hablar mal de Moisés. ¿Qué hizo Dios? Les hizo caer una enfermedad, porque has hablado mal de mi siervo. Tuvieron que pedir, Dios utiliza a sus o manifiesta en sus siervos su poder porque Él los respalda. Entonces, importantísimo tener en consideración que, eh, que Dios sí manifiesta milagros a través de las imágenes. Finalmente, y aquí quedamos un poquito cuando un objeto o imagen religiosa se convierte en un ídolo. Bueno, yo les contaba el caso de, y tal vez con esto cerramos, un ídolo o un objeto de superstición. Bueno, en esta catequesis solo vamos a ver lo del ídolo, no vamos a ver del objeto de supervisión. Nada más, ¿cuándo es un ídolo? Cuando las personas creen que esa imagen no piensan que representa a Dios o es la imagen, la representación de un santo. No, cuando piensan que esa imagen es literalmente Dios. ¿Verdad? Eso es algo muy difícil que pase. Que alguien crea que una estatua que claramente se hizo en China o donde sea que se hizo, o que realmente sea Dios. ¿Pasaba antes? Sí, claro, por supuesto. Antes sí, en tiempos del Antiguo Testamento, sí, la gente creía que una estatua que acababan de hacer con una madera, con un oro, con un bronce, que realmente era un dios. Entonces, voy a dar algunas características de estos dioses y los pasajes donde pueden encontrar eso. Bueno, Éxodos 32-31. Volvió Moisés donde Yahvé y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. O sea, no era simplemente una imagen que representaba al verdadero Dios o a sus ángeles o a sus santos o que un objeto para el culto de Dios. No, era que ellos creían que era un Dios. Ahí, cuando usted cree que una imagen es un Dios, la imagen por sí sola, entonces ya ahí es idolatría. Muy bien, se creía que había un espíritu adentro. Los profetas aclaraban que esto no era así, pues la gente en ese tiempo lo creía. No encuentra textos que ahora son difíciles de entender, ¿verdad? Como ese famoso texto de tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, ni hay espíritu dentro de ellos. Había que aclarar eso. Vea que hay un texto, Habacuc 2, 18 al 20, que dice, ¿de qué sirve una escultura para que su autor la esculpa, una imagen fundida, un oráculo engañoso para que en ellos confíe el autor de tal obra, haciendo ídolos mudos? Hay de quien dice al madero, despierta, levántate, y a la piedra muda, da un oráculo. Es esta sí cubierta de oro y plata, pero ni un espíritu en su interior. ¿Ve? Qué interesante. Entonces sí, cuando una persona piensa que la imagen está viva, que es un ser, que tiene un espíritu, pucha, ahí sí, eso es una idolatría.
cosa que es realmente rara. O sea, ahora sería muy difícil que alguien confunda una imagen, que alguien crea que un peluche de un oso panda es realmente un oso panda. Ya habría que estar como malito de la cabeza para pensar algo así. Muy bien. Eh, Vea Jeremías aclarando, Jeremías 51:17. Todo hombre es torpe para comprender, se avergüenza del ídolo todo platero, porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Ve, repetían esto muchas veces, no hay espíritu. Otra característica de los ídolos, se les hacía un templo para adorarlos y rendirles el culto propio de un dios según la cultura. Por ejemplo, en la Biblia se habla de un cipo del templo de Baal, se habla de, mm, de otro pueblo que tenía un templo para su dios, pero el dios era una estatua, ¿verdad? También la gente juraba por falsos dioses, lo cual estaba prohibido en Josué 23:7. Manda Dios, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No recordaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos. No les serviréis, ni os postraréis ante ellos. El pueblo tenía prohibido jurar por los ídolos, porque como se creían que era un dios, pues juraban por ellos. Y así hay varias prohibiciones de estos, varios pasajes. Otra característica muy común, no es de todas las culturas, pero muy común, se practicaban actos de fornicación y de sacrificio humano en el culto de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, muy resumidamente, cuando ya se vuelven em, ya cuando las imágenes se vuelven, se consideran en sí mismas un dios, ahí es idolatría. Eso ya cierra ese tema. Ahora, o cuando se convierten en objetos de supervisión, más complicado. En la siguiente catequesis, los que participaron o la escuchan, pues ahí se van a encontrar más explicado esto de la superstición. Simplemente leímos un texto y con esto finalizo. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que el Señor? Bueno, ¿qué nos dice este texto de Primera de Corintios 10 del 21 al 22? Este texto lo que nos dice clarito, clarito, es que nosotros no podemos mezclar doctrinas. Nosotros no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, pero a la vez yo creo en las chanclas, pero a la vez yo pongo un elefante en la puerta de mi casa para que me atraiga la fortuna. Yo soy cristiano, pero a la vez creo en el karma, creo en el aura, creo en las virgas, no sé qué. Entonces, cuando un ídolo se convierte, cuando una imagen, perdón, se convierte en objeto de superstición, cuando la mezclamos con otras religiones. Y un caso clarísimo es la santería, que se practica en tantos países, pero en particular en Brasil y en México, por ejemplo, pero se practica casi en toda Latinoamérica. ¿De dónde viene la santería? Una mezcla del vudú y de la religión cristiana. ¿Sí? Aquellos que venían de una religión budista, de vudú, perdón, no de budismo, sino budista, de vudú, y que llegan a América Latina traídos como esclavos y se les impone el cristianismo y ellos dicen, bueno, ¿cómo hago para seguir practicando mi religión que está prohibida? Bueno, a partir de ahora la Virgen María es la diosa tal, a partir de ahora fulano es tal, y entonces empiezan a mezclar y entonces agarran las imágenes de la Virgen, de un santo, de quien sea, y les empiezan a hacer ritos que son propios, bailes, escupirles ron, fumarles un habano y echarles el humo, qué sé yo, montón de ritos que ya son una mezcla entre una religión y otra. También en el pueblo mexicano, mucha santería contiene mezclas de religiones de los nativos americanos, ya sea los mexicas o ya sea de otras poblaciones, algunas tradiciones mezcladas con el cristianismo. Estas mezclas no están bien, no podemos
mezclar una mesa con la otra, una copa con la otra. Hay que tener cuidado porque ahí ya desvirtuamos la verdad. La verdad es una. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Entonces no hay más verdades, no hay eso de estar mezclando. Entonces, por ahí llegamos, ya lo demás, los que vinieron a la siguiente catequesis, pues ahí lo tienen y pues ahí nos acomodamos. Eh, entonces, esta es la catequesis 6 resumida y para los que no vinieron.